Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo está todo el equipo de hermanos que están por ahí? Todo bien, hermano, bienvenido. Muy bien, Pedro, muy bien. aquí está Pedro Jiménez, Khalil Michel, don Aníbal Herrera y doña Consuelo de Pradel. Doña Consuelo está atendiendo un asuntico, pero se integra en un minutico, quizás antes de que tú termines la intervención. Ricardo, hemos recibido el llamado que estás motivando a un cacerolazo, a 3 cacerolazos el próximo domingo. ¿Podríamos entrar en detalle, patrón? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, yo hace tiempo que tengo una posición que quiero remarcar que es personal, como ciudadano dominicano, no como dirigente político, ni como abogado, es como ciudadano dominicano, en el sentido de que entiendo que el gobierno dominicano está cometiendo un error con el abordaje policial de la pandemia. Ya hay muchos estudios científicos que contradicen la viabilidad del toque de queda como un mecanismo para enfrentar la pandemia. Y entre nosotros, te lo dice una persona que ha sido un aliado de la Policía Nacional toda la vida, sí, que en algún momento de mi carrera, recién egresado, me dediqué, por ejemplo, a defender gratuitamente policías que fueron acusados porque tuvieron inconvenientes en el cumplimiento de su deber. Y como legislador, o sea, en las modificaciones para la transformación, tú eres testigo de eso, que yo no soy un enemigo de la policía ni del gobierno. Soy de los que considera que el presidente Luis Abinader es un hombre decente, una persona que merece el respeto del pueblo dominicano, y aunque no comparto muchos de sus puntos de vista, entiendo que es un presidente que tiene una buena intención. Ahora, en el camino, las buenas intenciones no siempre son correctas. Yo siento mucho respeto por la actitud de los funcionarios del gobierno y del gobierno en general, en el sentido de que probablemente están bien inspirados en querer sostener una medida, un enfrentamiento policial de la pandemia. Sin embargo, en términos prácticos, se está exponiendo a la sociedad dominicana a un riesgo enorme con este tema. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cómo tú, por un lado, invitas a la banca a financiar las vacaciones en los hoteles? Y te están financiando tus vacaciones y tú te puedes ir a un hotel en Punta Cana, en Puerto Plata, donde quieras, y ahí el COVID no entra. Durante el día todo el mundo está desplegando actividades, no, y eso está financiado. Estamos hablando que hay una política de estímulo para que la gente vaya y se aloje y se aísle del toque de queda en los hoteles donde hay permiso para hacer lo que tú quieras. Punto número 2. ¿Cómo tú me puedes hablar a mí de que nosotros durante el día podemos andar haciendo todo, las actividades productivas del día son lícitas, el COVID no afecta? Si te pones la mascarilla y guardas las distancias y guardas los protocolos, no hay problema. Pero resulta que de noche sí lo hay. Y quiero remarcar también un punto. No cuestiono el estado de emergencia, porque reconozco que el gobierno debe tener en sus manos una herramienta para echarle mano a cualquier situación que sea necesaria. Ahora, sostener el estado de emergencia, por ejemplo, cuando comenzó la crisis del COVID en marzo, que se convocó el toque de queda que hemos tenido interrumpidamente, prácticamente. Desde esa fecha, cuando ya comenzó el pico del COVID a expresarse, entonces nosotros tenemos una situación complejísima, porque teníamos 328 camas con aire, con oxígeno. Esa era la capacidad instalada del país entre los hospitales privados y los hospitales públicos.
Correcto. Por ejemplo, el gobierno no nos ha dicho a nosotros en cuánto se ha incrementado esa capacidad. Si de 328 camas con capacidades para asistir con respiración, para asistir a los pacientes, nosotros los dominicanos no sabemos cuándo. Yo me imagino que sí, que hemos crecido, porque los centros privados han estado ampliando sus capacidades. Pero el gobierno, ¿qué ha hecho en ese sentido? Porque esa es una de las causas que pueden justificar el estado de emergencia. Para tú poder hacer licitaciones que te permitan accesar a ese tipo de recursos. Número 2, hay un incremento en este momento del COVID, pero ese incremento era de esperarse, era planificable, porque todos los procesos virales, cuando entra el invierno, se incrementan de una manera natural. Entonces, yo lo que creo es que hemos estado alojándonos en una política cómoda, aislando el país y quebrándolo. Todo lo que se está sosteniendo aquí es a base de un financiamiento brutal e irresponsable, recostado del COVID. Entonces, eso hay que pararlo. El pueblo dominicano tiene que pararse en dos patas, porque el presidente Abinader ha demostrado que es un hombre que escucha. Y él debe escuchar que no se puede matar la economía, que el pueblo dominicano tiene que, como el mundo entero, tiene que aprender a convivir con el COVID. Porque ahora, si tú te pones mira, para que ustedes tengan una idea, la gripe española, que le llaman impropiamente española porque no nació ahí. Claro. La gripe española, el agente, el virus que contagia la gripe española, todos nosotros lo hemos tenido. Claro. Ese virus no ha desaparecido. Eso es parte de la naturaleza. Y según algunos infectólogos, todavía en el mundo hay alrededor de 300,000 virus por conocer. Y si el mundo, cada vez que un virus de eso haga el tránsito del reino animal al humano, vamos a parar la economía y vamos a quebrar y no vamos a poder enfrentar. Ahora, dime una cosa, yo quisiera que ustedes me orienten a mí. Esta actividad de enfrentamiento policial del COVID, yo quiero que me diga el gobierno si la está acompañando de una campaña publicitaria para educar y edificar al pueblo. ¿Tú crees que es justo que paguen justo por pecador? La clase media nacional están recogidas, cumplen con su deber. Ricardo, José Ricardo, estás hablando por el país, José Ricardo Taveras, por el país. José Ricardo, a mí me llama la atención, y perdóname que yo veo que tú tienes muy claramente enumeradas las variables que motivan a esta protesta. A mí me llama la atención un elemento, y lo hemos discutido aquí, mis compañeros no están de acuerdo conmigo, excepto Pedro, sí, sí. Que yo tengo una tabla que hice desde que se cerró en diciembre pasado el país. Día por día, los casos, la cantidad de pruebas, las pruebas por primera vez, los índices que se generan en función de cada análisis. Y mi conclusión, José Ricardo, es que en julio, cuando las elecciones que aperturamos, y esa apertura generó un pico que llegó a tener 35.067 casos activos. Hoy, en medio del cierre más grande que hemos tenido, como lo tenemos hoy, con los fines de semana cerrados, toda la actividad, ya por cuarta semana, tenemos un incremento de los casos activos de a 46, casi 46,000 casos. Más de 10,000 que con el primer pico, con el país cerrado. Entonces, a mí me genera como evidencia de que el cierre no ha sido la respuesta. Pero ese es el histórico, Ángel. Esos no son los 47,000 que han detectado ahora. Déjame explicarte qué pasa. Sin embargo, tengo una pregunta para adelante, José Ricardo. Sí, déjame explicarte qué pasa. Ahora mismo, el gobierno está haciendo una cosa positiva, porque no podemos ser críticos y racionales. El gobierno está impulsando una política de pruebas masivas. Sí. Han convocado a lugares públicos donde la gente está compareciendo y están haciendo pruebas. Es normal que se exprese un incremento porque a mayor prueba, mayor número de positivos, porque hay muchísima gente que le da y ni cuenta se dan. Y el que tiene oportunidad de ir a hacerse una prueba gratis, obviamente se va a incrementar el pico.
Eso es una cosa absolutamente normal. Sí, pero ahora, tú tienes que analizar ese elemento. Escúchame, Ricardo, pero tú tienes que analizar tú tienes que analizar, perdóname, Cali, por favor. Tienes que analizar ese elemento de la mano con el índice de infectación que se genera. Por ejemplo, si tú haces 3.000 pruebas y te salen 1.000 infectados, tú tienes una relación de 3-1. Si tú haces 2.000 pruebas, 12.000 pruebas y te salen 4.000 infectados, tú mantienes el índice. Ahora, si tú haces 3.000 pruebas y te salen 1.000, y cuando haces 12.000 te salen 8.000, evidentemente que hay un desfase. Sí, estamos de acuerdo, Ángel. Ahora, eso solamente está ocurriendo con el COVID. Todos los años, para este periodo del año, para el invierno, cuando se producen estos cambios, hay un incremento natural de los procesos virales. Eso es parte de la naturaleza. Había que estar preparado para que hubiese un incremento en este momento. Pero además de eso, una de las cosas que hay que ponderar, el índice de mortalidad. La mayoría de las personas que están falleciendo es porque llegan tarde, sí, con el proceso ya muy avanzado y con los pulmones comprometidos. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno para edificar a la gente de que no puede esperar el resultado, por ejemplo, de una prueba de COVID o esperar que un día aparezca, porque hay que hacer turno para hacerla, la prueba, para comenzar a ponerse en manos de un médico? Dime, salvo la orientación que los médicos hacen por su cuenta, dime qué está haciendo el gobierno para, como una campaña que tú digas, porque está bien, tú sales a dar palo, porque es verdad que hay mucha gente desaprensiva, que no tiene, porque hay que ser justos, mucha gente desaprensiva, y no en todos los casos en que se produce violencia de la policía tiene la culpa. En eso estamos claros, porque uno no puede ser tan ignorante como para no comprender la realidad social en que nos ha asumido la irresponsabilidad con que las élites del país han asumido el tema de la educación. Porque eso de que se quejan, que somos animales, que eso es el resultado de un abandono, de una política en la que la etapa democrática de este país fracasó. Entonces, también hay una responsabilidad. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo para decirle a esa gente? Si tú sientes que tienes gripe, no asuma tú que tú te puedes tomar un té ni nada. Coge huyendo, porque las muertes, pregúntenle a los médicos. Tienes razón. El índice de mortalidad. Entonces, tú me dices, compara con una campaña de educación. Entonces, claro, tú lo entenderías. Pero ¿cómo vamos a estar desde marzo en esto? Sí. Entonces, Ricardo, doña Consuelo se está integrando ya y Khalil tiene una pregunta para ti. Sin embargo, José Ricardo, he escuchado con atención tus planteamientos, me parecen atendibles en muchas partes, pero siento que se quedan en el marco de la denuncia, querido hermano, y la reivindicación de derechos dentro de la normalidad y la cotidianidad. ¿Qué propone José Ricardo Taveras para hacer frente no al tema de clase media que se comporta adecuadamente y está pagando el costo, sino allá arriba en el barrio, en Guachupita, en Gualey, en donde hemos visto cómo se irrespeta todo tipo de normas sanitarias para evitar la propagación y el contagio del COVID? Mira, yo estoy diciendo muy claramente, yo comparto que se sostenga el estado de emergencia, porque el gobierno debe tener las manos libres para tomar cualquier tipo de medida de emergencia. Número uno, yo no estoy diciendo que se deshabiliten los controles de los protocolos que se deben exigir a los negocios que abren de día. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un restaurante que puede recibir el 50% de los comensales al media hora, de su capacidad de comensales al mediodía, y que lo hagan en la noche? ¿Cuál es la diferencia? Tú me dices, Alemania está volviendo, me dice un amigo muy querido, Alemania está volviendo al encierro. Digo, sí, pero yo tengo amigos en Alemania. Alemania está volviendo a controles de horario para cierre de negocio, una serie de cosas, claro, y te controlan movimientos. Por ejemplo, tú no puedes moverte de una ciudad, de una provincia a otra, por ejemplo. Sí. Pero la libre movilidad, prácticamente nosotros somos de los pocos estados del mundo que la tiene. Claro. Desde marzo. Y que nos pareció muy bueno
presionar al gobierno anterior en el momento de las elecciones. Ahí no importaba, ¿verdad? Entonces tenemos que ser coherentes. No podemos ser incoherentes. Entonces el cacerolazo va el domingo. Yo me regué con el gobierno anterior porque era verdad, igualito. Ahora yo estoy tratando de ser coherente. Pero esta gente se enfrentaron al gobierno de Danilo Medina en el proceso en que querían que la gente fuera a votar masivamente. Óyeme, yo le pido a Luis Abinader, el cacerolazo no es más que decirle al presidente Luis Abinader, mire señor presidente, usted es un hombre decente, el país lo respeta, nadie puede negar que el presidente Abinader es un hombre que está en disposición de escuchar, y cuando lo critican, porque a veces revoca una medida, yo lo respeto, porque escuchar es de sabios, rectificar es de sabios. Gobernar. Entonces, ¿cuál es la lógica, cuál es la mecánica para el cacerolazo? Es un tema de protesta política. ¿Cuál es la mecánica? Yo he dicho que no es una protesta política, incluso desvinculo mi partido de este tema. Yo lo estoy haciendo, no soy yo, somos muchos ciudadanos que tenemos un sentimiento similar, que estamos llamando la atención del país en esta dirección. Aquí hay miles y miles de personas perdiendo sus casas, cerrando sus negocios, cientos de miles de desempleados ya, porque la economía nocturna la mataron. Aquí ahora mismo se está afectando, por ejemplo, aquí no se sabe el grave daño que se está haciendo en las estructuras productivas del país. Aquí va a llegar un momento que vamos a tener que estar de ser autosuficiente, prácticamente casi en un 100% en términos de alimentos. Pregunten, y ustedes que son sensibles, y Consuelo que es muy sensible con ese tema, a los sectores productivos, ¿qué está ocurriendo en los campos? Porque aquí va a llegar un momento que la autonomía alimenticia de que disfrutamos en gran medida, todo este proceso la está afectando, y vamos a tener que estar importando alimentos para los cuales tenemos capacidad para producir. O sea, el daño que se está haciendo a la estructura productiva profunda del país es incalculable. Entonces yo lo que digo es, vamos a mantener el toque, el estado de emergencia, sí, de acuerdo, pero permitan la libre movilidad. Claro. Mantengan, yo estoy de acuerdo con las multas. Claro. Yo estoy de acuerdo con las multas. Claro, ustedes le autorizan un 50. Ahora, las multas no como la están manejando. Las multas no como. Que eliminaron la cuestión de las multas, ¿eh? No, se elimina, doña, por la intrusión de la Procuraduría. Exacto. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene facultades a los fines. Bueno, pero la quitaron, por lo menos hasta ahora la quitaron. Déjeme explicarle el tema legal. Ajá, sí. El tema legal es que la ley de salud pública le permite ese tipo de medidas. Las multas tienen fundamento legal en la medida en que son impuestas en una situación como esta. Ahora, lo que no tiene fundamento legal es que tú llegues a un cuartel y un policía te dé un recibito o un fiscal de que te cobró hoy 2,000 pesos y mañana decide cobrarte 5. Aquí las multas se pagan en el banco de reservas, número 1. Número 2, si el ciudadano tiene... Perdón. En Francia, creo que fue la última vez que estuve en París, me monté en el metro, Capul y yo nos montamos en el metro, y cuando salimos Capul me dijo, no botes el ticket del pasaje del metro, y yo como buena dominicana los hundí, saliendo y viéndonos la cara a Capul y a mí de latinos muertos de hambre, porque latinos muertos de hambre, de árabes, yo parecía muy árabe, y me dijo, s'il vous plaît, your ticket. Capul le enseñó el de él y yo no lo tenía. 40 francos de multa me lo cobró el hijo de su madre, que todavía me duelen. Él mismo en el metro. Eso tiene que haberse lo robado, ese desgraciado. Sí, pero donde quiero llegar... policía, los 40 pesos de franco de multa. Bueno, pero en el sistema nuestro, por ejemplo, no es cierto que ni un fiscal ni un policía tenga autoridad a menos que el ciudadano lo acepte.
Sí. Si el ciudadano lo hace voluntariamente, puede pagar la multa y tema resuelto. Pero si el ciudadano pide que quiere ir a un juez, ellos están en el deber de llevar a ese ciudadano a pelear su multa ante un juez. Por eso es que la Procuraduría, de una manera muy atinada, dice responsablemente, bueno, mira, podemos cambiarle la multa por trabajo comunitario si van al juez. Pero obviamente el ciudadano tiene que pedir al juez. Ahora, ¿a quién está afectando esas multas? Si tú me dices que son a los que fuman juca y a los que andan desafiando a la policía, yo estaría muy de acuerdo y sigo estando de acuerdo. Ahora, se le está pegando a muchos ciudadanos que están retornando de trabajar, que han tenido un problema en el camino, se le pilló una goma, han pasado muchas cosas. Y así como hay muchos policías haciendo las cosas correctamente, hay otros que no lo están haciendo así. Porque yo quiero ser muy equilibrado en el tema. Yo no estoy diciendo que la policía está mal ni bien. Hay policías haciendo cosas mal hechas. Bueno, finalmente, Ricardo, vamos a ver entonces la convocatoria. ¿Cuál es la mecánica? Un paréntesis, Ángel, antes de que se vaya, porque él ha dicho algo interesante. ¿No te parece que pudiera lucir, José Ricardo, discriminatorio en el marco de que, bueno, los que dicen que van trabajando o de retorno sí, pero los muchachos del barrio que se están fumando su juca tranquilo, entonces eso no? ¿Cómo discriminar y que la policía pueda manejar eso? Bueno, eso es uno de los riesgos. Eliminando la restricción. Eso es uno de los riesgos. El problema es que tú tienes, por ejemplo, un poder político que frente a la reacción, fíjate, aquí están ocurriendo algunas cosas que son muy preocupantes, que el presidente Abinader, que yo le tengo mucho respeto y que sé que es una persona bien intencionada, debe tomar consideración. Mira, por ejemplo, nosotros hace años, décadas que venimos en una crisis de autoridad. Décadas. Eso es verdad. Entonces, ahora mismo está ocurriendo algo que la gente no percibe. Mira, ocurre un incidente de un policía con un senador. El senador se equivocó. Tú lo conoces, Ángel, un infeliz. Claro, un infeliz. Él estaba actuando conforme a la cultura política de este país. Sí. Conforme al sistema que ha creado ese tipo de práctica y de cultura. Ahora, el mensaje si vamos a cambiar ese método, por ejemplo, el presidente de la República no puede decir a la prensa que haciendo ese oficial que le fue y respetó a un senador, un ejemplo, porque después de eso andan un reguero de sargentos y de rasos buscando un ascenso presidencial por las redes sociales, y en eso incluyo el evento del general con los dos subalternos. Porque aunque él se equivocó en la forma y no tenía razón, pero él no reclamó que él estaba bien parqueado. Él lo que le estaba diciendo, ya yo me identifiqué, cumpla con el protocolo militar y haga lo que usted considere. Él manejó mal la forma de pedir eso, pero el día que el presidente necesite un general y un sargento que lo obedezca, entonces tú no puedes salir a desautorizar la cadena de mando, porque el Estado se te puede revertir en cualquier momento. En Cuba hubo una revolución de sargentos. José Ricardo, esas son cosas delicadas. José Ricardo, volvamos a la actividad. Entonces, el domingo, 3 sesiones. Muchos ciudadanos libres, y digo esto lo hago como ciudadano, reitero, estamos de acuerdo en 3 sesiones, 5 minutos, tocamos nuestra paila respetuosamente, simplemente como el presidente ha demostrado que es una persona que escucha, que escuche los cacerolazos por todas partes y que continúe con el estado de emergencia, que comience una campaña de educación de cómo se aborda esa enfermedad y que le quite intensidad al manejo policial de la pandemia, porque yo no entiendo que te prohíban beber trago en el frente de tu casa, gente que no tiene patio, que no tiene espacios vitales, que no puede ir a un parque a montar bicicleta, y entonces después pueden amontonarlo en una camiona y llevarlo y meterlo en una cárcel con 200,000 gente. Yo no entiendo esa política, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces vamos sin desautorizar la policía, porque no estoy hablando. El primer cacerolazo a las 7 o a las 8. Sí, 7, 8 y 9. Sí, 7, 8 y 9, vamos todos a tocar y de manera respetuosa, porque yo creo que es uno de los mecanismos de protesta más interesantes que pueden haber,
porque es respetuoso, cada quien está en su casa, y llega el mensaje. Yo creo que el presidente nos va a escuchar y esto tiene que resolverse de alguna manera. Presidente de la República, se lo dice una persona que no tiene nada contra usted, que todo lo que quisiera es darle un buen consejo desde mis humildes capacidades, que no son mayores que las suyas, por supuesto, pero escuche el pueblo, no soy yo. Somos miles, cientos de miles, millones de dominicanos que estamos entendiendo este problema. Entonces, si usted puede hacerlo de esa manera y sobre todo evitar, usted sabe lo que es un policía gaviándose de madrugada por una verja para ir a incautar una vecina, probablemente ese policía tenía razón. Probablemente, pero, una bocina pero es una exposición innecesaria, es una confrontación. Imagínate tú que ese policía, esos señores estuvieran armados y ven que se está encaramando una persona, ¿qué es lo primero que van a hacer? Dispararle. Con toda la razón, ellos están en su casa. Y el policía se gavió para entrar y se gavió para salir. Si ellos lo matan ahí y los policías que están afuera reaccionan en protección de sus compañeros y matan a esa familia, ¿cómo tuviera el país ahora? Presidente, tenga cuidado. Eso es lo que hay que tener, tacto. Bueno, gracias José Ricardo. Óyeme. El poder que pudimos aprovechar, José Ricardo, a preguntarle sobre la sentencia del magistrado Vargas. Sí. Oye, el poder es un togado y bueno. Oye, ¿verdad, José Ricardo? Ay, pero ese punto es importante de la sentencia del magistrado Vargas, porque yo no entendí nada. A mí me han dado 20 versiones, ya yo no entiendo nada. Bueno, mira, Consuelo y querido hermano, yo he sido consultado durante el día de hoy varias veces y me he negado a hablar porque podría decir que tengo un conflicto de interés porque yo soy abogado. Entonces no quiero que se vaya a matizar mi opinión. Ahora, yo tampoco entiendo porque yo pero por lo menos José Ricardo, perdóname por favor, hermano, pero por lo menos establécenos la diferencia entre el dispositivo de la sentencia y la opinión particular del juez. Bueno, eso es lo que yo no entiendo, porque una va para Bonao y la otra va para Higüey. El problema es que por un lado él dice, eso nunca existió, y en el otro lado lo que hace es declarar inadmisible el recurso. Entonces yo no entiendo de lo que no tiene que existir para declarar admisible. Yo lo que creo es que en definitiva son the opposite way, porque él dice esto no existe y entonces dice algo ya esta parte desde el punto de vista técnico, que él dice algo que yo no comprendí y yo estoy tratando de estudiar porque yo no subestimo el magistrado Vargas, que es una persona que tiene su estilo, pero es un juez de mucha experiencia y muy respetado. Pero por ejemplo yo no entiendo cuando tú me dices eso ya lo hizo Jean Alain, entonces el Ministerio Público queda en libertad de hacer lo que quiera, porque el problema es que ya ahora no existe, porque lo hizo una autoridad anterior cuando existe el principio de continuidad del Estado y el principio de unidad del Ministerio Público. Yo me imagino que la magistrada Miriam Germán, siendo líder del Ministerio Público, debe estar tragando en seco y sufriendo la acusación que se sostenga el caso de Brecht, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella hizo un juicio crítico, en una valoración de voto disidente, y ese expediente no tiene ni una coma más ni una coma menos del que ella criticó. Pero ha tenido que aceptar que se le dé continuidad a ese proceso, se desliga de él con la razón que expuso, con mucha elegancia como siempre. Pero yo me imagino que ella, que es una persona que debe su prestigio a que en momentos muy difíciles enfrentó el poder y enfrentó la opinión pública y enfrentó a quien fuera para respetar el Estado de Derecho. Pero hoy en día la práctica del sistema de justicia es, desgraciadamente, debe fundamentalmente su desprestigio al hecho de que a veces no decide el juez, a veces decide el miedo.
o la opinión publicitada. He dicho eso mismo. Eso es el miedo, eso es lo que he dicho, eso es lo que le ha dicho. Lo que hablábamos de las redes, el gobierno de las redes. El vedetismo en resumida cuenta, como sé que te gusta el dulce de leche, por ahora te metió un ladrillo. Un ladrillo. Bueno, pues gracias, José Ricardo. No, hay problema, doña. Es realista. Yo le dije a usted que estaba en peligro el Estado de Derecho en República Dominicana por muchas acciones que se han venido acumulando en los últimos 5 o 6 meses. Ricardo, gracias. Tenemos pausa, me dice Lea. Adelante, un gran abrazo a todos. Gracias, José Ricardo. Vamos a cacerolear el domingo, hermano. Con Dios delante. Bien.